¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Creados para la Eternidad. Desde aquí, desde Radio Cristo, la Piedra Angular, Trenton, Nueva Jersey, Lidia Peralta. Les saludo en el amor de Cristo. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el dinero. El dinero que a todos nos gustaría tener, ¿verdad? Todos quisiéramos tener dinero para poder hacer muchas cosas. Pero vamos a ver cómo Dios ve el dinero. ¿Es bueno el dinero? ¿Es malo el dinero? ¿De qué manera nosotros podemos ver el dinero? También vamos a hablar de los obstáculos que impiden que nosotros caminemos directo al cielo, que vayamos a la presencia del Señor, que logremos la vida eterna. Y para eso nos vamos a basar en la historia del joven rico. Pero lo vamos a estar hablando en un momentito. Ya volvemos. Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Antes de entrar en lo que traemos para hoy, quiero introducir con la perspectiva del segmento Es Bueno Saberlo, con hermano Carlos. Adelante, hermano Carlos. Hola, ¿sabías que hace más de 2700 años en el reino de Lidia, actual Turquía, nacieron las primeras monedas oficiales, hechas de una mezcla de oro y plata? Mientras que en el siglo IX en China se originó el papel moneda, actualmente hecho de algodón y lino. Se le llamó dinero, del latín denarius, en Roma. Poco a poco esta forma de intercambio fue reemplazando el trueque y hoy día todos afirman que el dinero mueve al mundo. Y aunque sabemos que este no trae la felicidad, sí resuelve muchos problemas y por ello nos pasamos la vida persiguiéndolo como si fuera el amor verdadero, aún sabiendo que Él nunca nos amará de vuelta. El rey Salomón, quien fue el más rico del planeta, comprobó que quien ama el dinero no se saciará de él, porque siempre querrá más, y el que ama el mucho tener no se saciará ni sacará fruto. Pues la riqueza es una ilusión pasajera que no le dejará dormir tranquilo. Es bueno saber que el dinero no nos define, no nos hace mejores. Y aunque reconocemos que tiene cierto poder social, su poder tiene grandes limitaciones cuando se trata de la vida, la familia, el amor, la paz, la buena conciencia, la salud, los amigos verdaderos, el tiempo libre, los bonitos momentos que traen hermosos recuerdos, las cosas simples de la vida que no tienen precio. Por ello, el dinero debería ser usado como una herramienta, no como un amo que nos domina y consume el tiempo y la vida. Es bueno saber que un día, frente a la muerte, el dinero y las posesiones materiales no servirán de nada. Estas nunca podrán comprar lo realmente verdadero y valioso que es la paz con Dios, el perdón de pecados, la corona de la vida, los tesoros eternos que no se pueden negociar, solo se reciben por la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Y esto es bueno saberlo. ¿Qué les parece todo eso sobre el dinero? El dinero es algo que es muy interesante, ¿verdad? Y Jesús habló bastante sobre el dinero.
Y en una ocasión él tuvo un encuentro con un caballero al cual le llaman el joven rico, porque no se menciona su nombre. Y lo vamos a estar leyendo. Esto está en Marcos capítulo 10, del verso 17 en adelante. Esta historia está en 3 evangelios, en Mateo, en Lucas, en Marcos, y cada uno de ellos aporta algo diferente para sumar a esta historia. Pero vamos a leer en Marcos capítulo 10, 17. Dice de la siguiente manera: al salir él, hablando de Jesús, ¿verdad? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esa fue la historia del joven rico, un joven que se le acercó a Jesús y cayó de rodillas frente a él en señal de humillación y de reconocimiento, y cuando le dice: Maestro bueno, él está reconociendo que Jesús es divino. Por eso Jesús le aclara y le dice: date bien cuenta de lo que estás diciendo, porque solo hay uno bueno y es Dios. Entiende que me está llamando Dios, o sea, tiene que estar bien pendiente a lo que yo te voy a decir. Así tenemos nosotros que venir a la palabra del Señor. Cuando leemos la Biblia, debemos de saber que lo que la Biblia nos va a decir es Dios mismo que nos lo está diciendo, porque es palabra de Dios, es palabra divina. Entonces, este joven tenía una necesidad, por eso se acerca a Jesús, pero déjeme decirle que es la única historia triste de todo lo que se acercaron a Jesús. Este joven fue el único que se alejó triste, porque todos los que vinieron a él, a Jesús, y hoy día todos los que vienen a Jesús, reciben el gozo, reciben la paz, reciben las peticiones que le traen, reciben liberación. En aquel tiempo Jesús sanaba a todo el que se le acercaba, todo el que tenía una necesidad salía con ella suplida. Pero este joven fue el único que se fue triste, se alejó triste porque no le gustó lo que Jesús le había dicho. Pero qué lindo que Jesús, antes de decirle lo que él no esperaba que Jesús le iba a decir, dice que mirándole le amó. Vean qué interesante que el escritor notó esa mirada de amor de Jesús hacia este joven, porque Jesús entendía que era una persona que necesitaba entender tantas cosas, porque él le había dicho que él había cumplido todos los mandamientos, mas estaba mintiendo, porque si amaba a su prójimo y Jesús le estaba pidiendo que diera su dinero a los pobres,
¿Amaba él realmente a su prójimo? ¿Cómo puede alguien tener riquezas y ver a su prójimo en necesidad y no desprenderse de ella para suplir la necesidad de un pobre? ¿Amaba él al prójimo o amaba él a Dios, que era el primer y gran mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo es el segundo mandamiento. ¿Amaba él a Dios y a su prójimo cuando Jesús le pide algo y él se va caminando lejos del cielo en vez de ir y seguir los pasos de Jesús? Cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. El Señor le estaba ofreciendo tesoros en el cielo donde no iba a perecer, su riqueza iba a ser eterna, iba a tener riqueza para siempre, pero él prefirió aferrarse a lo que ya tenía. Frente a esa respuesta inesperada, él eligió caminar lejos de Dios, lejos de Jesús, triste, porque no hay nadie que se pueda alejar, no hay nadie que pueda negarse a Jesús y no alejarse triste. No hay nadie que pueda rechazar una petición de Jesús y no alejarse triste. Sin Jesús vamos a estar tristes por más dinero que tengamos, por más posesiones que nosotros podamos tener, por más fama, por más fortuna, por más riqueza o bienestar que nosotros podamos vivir. Sin Jesús no podemos tener gozo pleno. Él se aferró a sus bienes y alejándose triste, estaba negándose a la petición que Jesús le había hecho. Fíjense que cuando un rabí le decía a una persona, sígueme, esa persona tenía que dejar todo y seguirle. Si se recuerdan, la vez pasada hablamos de Panteo, quien era Leví, que era un colector de impuestos. Cuando Jesús le dijo, sígueme, él dejó todo, dejó aquel dinero, dejó la mesa de colección y se fue con Jesús, sin mirar atrás. Y tantos otros que Jesús llamó, Juan, Pedro, los hijos de Zebedeo, dejaron todo aquella pesca milagrosa que habían tenido cuando Jesús le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Pedro dejó todo, Juan por igual, Mateo, todos, Lucas también le siguió, aunque hubieron algunos que le siguieron después, pero cuando Jesús decía, sígueme, nadie se resistía a ese llamado. Hoy en día le hacemos el llamado a muchas personas, le hablamos del Evangelio de Jesucristo, le decimos lo que tiene que hacer para ser salvo, le decimos, tienes un alma que salvar. Sin Cristo no puede ser salvo. Sigue a Cristo, le hacemos el llamado y muchos renuncian, muchos rechazan, muchos se van caminando en vía contraria al cielo, en vez de aceptar el llamado y venir a Cristo y recibirlo para tener vida eterna. Entonces, esa acción del joven de correr y humillarse era porque tenía una necesidad. Y cuando Jesús le pidió renunciar a todo y seguirlo, él no pudo creer que los tesoros que Jesús le prometía eran mejores que esa riqueza terrenal que él estaba teniendo. Él vino porque necesitaba vida eterna, pero él prefirió aferrarse a su riqueza en vez de la vida eterna que Jesús le estaba ofreciendo. En vez de los tesoros eternos, en vez de tener tesoros en el cielo, él prefirió tener tesoros en la tierra. Se conformó con muy poco. Cambió lo eterno y lo pasajero, cambió lo eterno por lo pasajero. Aquello fue como morir de sed frente a la fuente de agua de vida. Nosotros en este mundo, por el afán y por el deseo de las riquezas, nos ahogamos tanto que no tenemos tiempo para buscar de Dios, no tenemos tiempo para conocer a Dios, para buscar la salvación de nuestras almas, y mucho menos para enseñarle a nuestros hijos. Déjeme decirle que usted, si tiene hijos, tiene un compromiso y una responsabilidad muy grande delante de Dios, de enseñarle el mensaje de salvación, de enseñarle el evangelio, de darle ejemplo de una vida recta conforme a la palabra establecida por el Señor.
el Señor le dijo a él qué era lo que le faltaba para tener la vida eterna. No significa que soltar toda la ganancia que uno tiene, todo el dinero que uno tiene, no significa que esa es la condición para tener vida eterna. En el caso de este joven, esa era la condición, porque él había seguido todos los mandamientos, mas seguía aferrado a su dinero. Significaba eso que el dinero lo había esclavizado. Significaba eso que ese era su amo y que él estaba atado, que él no tenía dinero, sino que el dinero lo tenía a él. Y eso sucede muchas veces con nosotros en nuestra vida. No necesariamente tiene que ser dinero, pero hay muchas otras cosas que a veces nos impiden seguir el llamado y caminar hacia el cielo en vez de caminar en vía contraria, porque no queremos soltar a veces algunos vicios que tenemos, algunas comodidades. A veces no queremos perdonar, queremos seguir aferrados a un odio, a un rencor, a un recuerdo negativo, a una actitud, a una vida, a una forma de vida que no es lo que Dios quiere para nosotros. Queremos vivir contrario a lo establecido por Dios, y eso se viene a convertir en un obstáculo como lo era la riqueza para este joven. Y en el libro de Lucas cuenta la historia y dice que este hombre era un principal, imagínense. Un principal era alguien que organizaba los cultos en las sinagogas y tenía comunión con Dios. Cada vez que había culto, ahí estaba este hombre, preparando todo, organizando todo, dirigiendo todo. Era un hombre muy respetado. En aquel tiempo se creía que una persona, cuando tenía riquezas, era porque Dios lo amaba mucho, porque Dios lo había bendecido, porque tenía comunión con Dios y Dios le había dado riquezas. Se creía que así era. Entonces, por eso a este joven le cayó tan fuerte el que el Señor le dijera que soltara la riqueza, que eso era lo único que le faltaba para tener vida eterna. Por eso la palabra del Señor dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Fíjense, no tener dinero es el mal. Tener dinero no es el problema. Amor al dinero es el problema. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, cuán difícil entrará un rico al reino de los cielos. Porque ahí está la situación en que la palabra del Señor, el mismo Cristo, en muchas ocasiones, hablando de dinero, les enseñó varias cosas a ellos. Por ejemplo, él le contó una historia, una parábola de un hombre que tenía muchas posesiones, dice que él había producido mucho ese año y dijo que, ¿qué haré? Porque tengo mucho, voy a derribar mis graneros y los haré más grandes y acumularé todo y me gozaré y diré, alma mía, gózate porque muchos bienes tienes. Y que una voz del cielo, de parte de Dios, le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has granjeado, ¿de quién será? Y entonces el Señor le enseñó a ellos y le dijo, ¿de qué le vale a alguien que granjee todo el mundo y que pierda su alma? Entonces el Señor nos quiere enseñar esto, que el dinero es pasajero, que el dinero es una ilusión falsa, que el dinero puede darte muchos beneficios, una gran posición, puede darte mucha comodidad, puede darte muchos beneficios, muchas ventajas, ciertamente. Pero el amor al dinero es el problema. Porque cuando amamos al dinero nos olvidamos de Dios, porque ponemos nuestra confianza en Él, porque creemos que no necesitamos a Dios y no nos damos cuenta de que cuando partamos de este mundo todo aquí se va a quedar. Y que no podremos sacar ninguna cosa de este mundo. Entonces el Señor le dijo así, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual muchos al codiciarlo se perdieron. La conciencia es lo primero que uno compromete, porque para hacerse de mucha riqueza, casi siempre hay que pisar a otros, hay que ir por encima del prójimo. A veces hay que hacer
negocios que no son muy claros, muy pulcros, y ya tu conciencia se compromete y ya no puedes dormir tranquilo, como decía el segmento, ¿verdad? Entonces, este joven caminó en dirección contraria al cielo. Esta fue una historia sin final feliz, un llamado sin respuesta, sin redención. Este joven amó más su estatus que su vida eterna. En un momento, en un instante, él tomó su decisión y se alejó. A pesar de que él quería vida eterna, no quería dejar lo pasajero. A pesar de que él quería una nueva historia, una nueva vida, no quería cerrar el ciclo, no quería cerrar el capítulo anterior. Él quería seguir a Jesús, pero cargando con aquella riqueza que le era un obstáculo para amar a Jesús. Y como dice la misma palabra, no podemos amar a dos señores. El Señor lo dijo, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. O apreciarás a uno y despreciarás al otro. No podemos amar a Dios y a las riquezas. La palabra del Señor dice que nosotros, la manera de que podemos ser salvos es por gracia. Por gracia. Dice Romanos 3:30, dice, pero ahora, Romanos 10, 21 al 26, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira en manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Aquí dice claramente que por su gracia, a través de la fe en Jesús, es que nosotros podemos obtener la vida eterna al venir al Señor en arrepentimiento y pidiendo perdón por nuestros pecados, porque diariamente le fallamos al Señor. Y la manera de ser salvo es por fe en Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, habrán personas a las cuales Dios le va a pedir soltar cosas, porque este hombre pensaba que necesitaba hacer cosas. Y qué sorpresa que Jesús le dice, no tiene que hacer nada más. Una sola cosa tiene que hacer, soltar cosas. Eso es lo que a muchos nos falta. No nos falta hacer, sino soltar. Porque no es por obra, para que nadie se gloríe, porque la obra ya la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es por gracia y por misericordia que nosotros hemos llegado a ser salvos. Hay esperanza para el que ha vivido toda su vida caminando lejos del cielo. Hoy es un día que usted puede cambiar su rumbo y caminar rumbo a la vida eterna, creyendo en Jesús, el Hijo de Dios. Porque no hay otro camino al cielo, no hay otro camino a la vida eterna. Es solamente a través de Jesús. Cuando allí los discípulos escuchan a Jesús decir cuán difícil entrará un rico al reino de los cielos, y luego recalcar y decir cuán difícil es para los que confían en las riquezas entrar al reino de los cielos, los discípulos allí se sorprenden y entonces dicen, pero entonces ¿quién podrá ser salvo? Porque este hombre dice que él cumplía todos sus mandamientos y estaba bendecido por Dios. Entonces, y Jesús le dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. ¿Qué le está diciendo Jesús con esto? Que el hombre no puede salvarse solo, que el hombre necesita a Dios para salvarse. Es a través de Cristo. Para ese momento Jesús no había muerto en la cruz. Por tanto, en ese momento Jesús no le podía decir a ellos que es a través de la muerte redentora que ellos pueden ser salvos, porque
Él vino a establecer el evangelio, vino a establecer la gracia, vino a establecer el nuevo pacto a través de su sangre. Entonces, hoy en día tenemos claro y sabemos que es a través de la sangre redentora de Cristo que nosotros tenemos vida eterna, salvación y redención. Esa transformación de vida la obtenemos cuando venimos a Cristo y el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros y nos da una vida nueva. Entonces no es hacer cosas, no es hacer obras, es dejar que Cristo haga la obra en nosotros, porque ya Él en la cruz pagó el precio de nuestro pecado, pero nosotros tenemos entonces que venir y arrodillarnos, así como el joven se arrodilló, lo hizo bien, porque reconoció que Jesús era divino, que era Dios y que podía enseñarle el camino a la vida eterna. Hoy en día nosotros conocemos el camino a la vida eterna, que es Jesús. Jesús es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. Él es el camino al Padre, Él es el puente que nos une con el Padre. Entonces las posesiones no pueden salvarnos. ¿Es mala la riqueza? No, de ninguna manera. No es mala la riqueza. La misma palabra dice que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Dios nos da riqueza es para que hagamos esas obras que ya Dios preparó. Es para que nosotros compartamos con el prójimo. Es para que su evangelio se manifieste al mundo. Porque todo funciona con dinero. Y si no hay dinero, no hay forma de cómo mover las ruedas que llevan el evangelio a todo el mundo. De cómo ayudar a otros. Necesitamos dinero, pero no amar al dinero, no acumular el dinero, usar el dinero bien, porque cuando somos ricos y no tenemos a Jesús, no podemos usar bien el dinero. Necesitamos tener vidas transformadas y ya entonces de esa manera podremos manejar el dinero. Hoy en día vemos que muchas personas se enriquecen, vemos pastores incluso que se han enriquecido bastante y mucha gente piensa que se ha enriquecido con el diezmo, con las ofrendas, pero muchos de ellos no es ese el caso, sino que han trabajado, han invertido bien su ¿verdad? Lo que tal vez los padres le dejaron o lo que ellos mismos trabajaron, lo han invertido bien y han tenido fruto, porque Dios bendice a su pueblo. Y puede que Dios le pida a ellos que suelten todo, que se lo den a los pobres, que lo inviertan en el evangelio. Pero puede también que Dios permita que ellos disfruten el dinero, porque cuando tú tienes fruto de tu trabajo, pues tú puedes disfrutar tu dinero. Ahora, si nosotros, viendo la necesidad de nuestro prójimo y no somos capaces de inclinarnos hacia la balanza, hacia esa persona necesitada, entonces ahí está el problema. Ahí estaríamos siendo mentirosos como el joven rico que dijo que amaba al prójimo y que cumplía todos los mandamientos con relación al prójimo, mas no quería soltar el dinero para dárselo a los pobres. Entonces ahí es donde está el problema, en cuando nosotros nos aferramos a algo que es pasajero y dejamos a Dios de lado. Así que no podemos amar a dos señores. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El dinero bien usado es bendición de parte de Dios, porque lo que uno siembra, eso uno cosecha. Hay personas que tienen tanta riqueza que sienten que no necesitan de Dios, pero cuando ellos mueran tendrán que dejar ese dinero y otra persona lo va a malgastar. No podrán llevarse esa riqueza. Entonces no tiene sentido acumular, porque el dinero que no se gasta es como no tener nada. Y el dinero que se malgasta también es no tener nada. Así que el dinero está hecho para gastarse, pero para ser usado bien, correctamente, con la dirección divina. Pedirle al Señor que nos dirija, porque todos necesitamos tener dinero, porque todo se mueve con dinero. Pero no podemos amar el dinero más que a Dios. Esa es la palabra de hoy. El joven rico se fue triste, no recibió lo que él esperaba. Él esperaba que el Señor le dijera, mira, tienes que hacer esto, esto y aquello, pero no se daba cuenta que no es por obras, porque cuando uno tiene recibe salvación por lo que uno haya hecho, entonces uno se va a gloriar de decir, yo soy salva por lo que yo hice. Pero nunca seremos salvos por lo que nosotros podamos hacer. Somos salvos únicamente
por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No por lo que nosotros pudiéramos hacer. Así que por eso es que la Biblia no nos manda a hacer grandes sacrificios, no nos manda a andar menesterosos para decir, yo soy humilde, yo soy cristiano, por eso no tengo dinero. No es ese el caso. El caso es que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, y cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, Dios le va a bendecir, porque usted su dinero lo invierte bien, porque usted invierte en buena tierra, porque usted ayuda al prójimo, porque usted ayuda a que la obra del Señor, que la palabra del Señor llegue a otros lugares, que muchas almas se salven. Cuando usted usa bien el dinero, Dios le va a bendecir. Así que no es malo tener dinero, pero ostentar de tener, decir yo tengo, yo hago esto, yo hago aquello, mientras veo al prójimo necesitado, ahí está el problema. Entonces, el Señor nos llama a una vida en bendición, en su presencia, a que nosotros podamos vivir en gozo. No hay mayor tesoro que tener el gozo de la salvación, que tener la paz de Dios en nuestra vida, porque el que no tiene paz no tiene gozo. El que no ha sido perdonado no puede tener paz y por tanto no puede tener gozo. Así que yo le invito a que usted venga delante del Señor y dígale lo que le dijo el joven rico: yo quiero ser salvo, yo quiero tener la vida eterna. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Su palabra dice qué hay que hacer para tener la vida eterna, que es a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el Señor, cuando vino a la tierra, dijo: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados. Arrepiéntanse y crean el Evangelio de Jesucristo. Esa es la forma. Y el Señor, bajo la gracia, bajo su misericordia, nos perdonará. Y cuando partamos de esta tierra, iremos a gozar de los tesoros eternos. Desde el momento que usted decide servir a Cristo y llamarse hijo de Dios, desde ese momento ya usted entró a la vida eterna. Porque este cuerpo perece, pero el alma trasciende. Y cuando el alma es salva, va a morar a la presencia y a disfrutar de los tesoros eternos. Así que el joven rico se fue triste, caminó lejos del cielo, pero usted no haga eso. Camine en dirección al cielo. Venga a Jesús, acérquese al Señor, porque por la fe en Jesucristo somos salvos, por su gracia. Así que Dios les bendiga. Gracias por el privilegio que nos han dado de escucharnos el día de hoy. Saludamos a todos ustedes que nos han sintonizado. Esperamos que estén con nosotros nuevamente el próximo viernes. Y cada día aquí en Radio Cristo La Piedra Angular hay diferentes programas de evangelismo donde se habla de la palabra del Señor. Si usted está aquí en el área de Trento, visítenos. Los domingos al mediodía estamos adorando al Señor aquí en un culto precioso para Dios. Si usted está teniendo alguna situación, puede llamarnos. Podemos orar con usted. Si usted quiere recibir a Cristo en esta hora, dígaselo al Señor. Dile: Señor, yo quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Si hay algo que está impidiendo que yo sea salva, que yo tenga la vida eterna, ayúdame a soltarlo. Muéstrame qué es lo que yo tengo que soltar y dejar ir para yo tener vida eterna y tener tesoros en los cielos. Porque tu palabra me lo dice, de que no podemos tener a dos señores. Así que yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu hijo, yo quiero vivir para ti. Acéptame y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo perdono a todo el que yo he ofendido en esta hora. Perdóname tú a mí, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, lea la palabra, busque al Señor. Vaya a la iglesia, bautícese. El bautismo es una manifestación de que usted quiere servir al Señor. Es una prueba de que usted, delante de las demás personas, usted está diciendo: yo renuncio al mundo y ahora vivo para Cristo. Jesús se bautizó, nosotros también debemos bautizarnos, pero sabiendo lo que estamos haciendo, renunciando al pasado y empezando a vivir una vida nueva en Cristo. Dios les bendiga, tengan una excelente noche y hasta la próxima. Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo La Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.
Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo La Piedra Angular que se transmite